Un cuerpo encontrado en un garaje oscuro. Sin rostro. Sin identidad inmediata. La policía llega con preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero siempre hay una historia antes del silencio, siempre un hombre y una mujer, siempre un momento en que todo podría haber sido diferente. Este es uno de esos casos donde cada elección pequeña construyó un abismo imposible de atravesar, y en el fondo de esta historia hay una verdad tan obvia que nadie la vio venir hasta que fue demasiado tarde. Es la historia de dos personas que confundieron el amor con la posesión, y de cómo esa confusión los llevó a un punto de no retorno que ninguno de ellos pudo anticipar completamente. David Chen era un hombre común. Contador. 35 años. Vivía de manera discreta en un apartamento que era más función que confort. Su único lujo era la biblioteca, estantes llenos de libros sobre filosofía, historia, economía, psicología comportamental. Se veía a sí mismo como alguien que entendía las reglas del mundo mientras todos a su alrededor simplemente las obedecían sin cuestionarse. Era el tipo de hombre que hacía hojas de cálculo para alegrías futuras, que calculaba el retorno emocional como si fuera una inversión financiera. Cuando Imani Akefer entró en su oficina para ajustes fiscales relacionados con su nueva empresa, él vio más que una mujer nigeriana de 28 años buscando ayuda profesional. Vio una posibilidad. Una segunda oportunidad que la vida no le había ofrecido antes, una oportunidad de ser alguien importante en la vida de alguien. Ella era inteligente, ambiciosa, hablaba de sueños en voz alta sin vergüenza, tenía ese brillo en los ojos de quien acababa de llegar a un país nuevo y creía que ese país tenía todo lo que necesitaba. David había pasado toda su vida ahorrando, invirtiendo, planificando meticulosamente cada movimiento. Pero había un vacío que los números no llenaban. Y cuando vio a Imani, no vio solo a una mujer. Vio un proyecto. Una oportunidad de inversión humana que quizá, solo quizá, pudiera devolver algo que el dinero nunca conseguiría, el sentido de haber sido esencial para alguien. Los sacrificios comenzaron pequeños. Después crecieron exponencialmente. David pagó sus cursos de administración de empresas. Patrocinó su licencia de trabajo y el proceso de renovación de visa. Invirtió en su ropa para entrevistas de trabajo, llevándola personalmente a tiendas y explicando cómo los colores complementaban su piel. Invirtió en clases de pronunciación para que pudiera hablar inglés sin acento que la marcara como extranjera. Invirtió en su educación, en su presencia, en su potencial. Cada dólar que gastaba era una piedra en el camino de un castillo que estaba construyendo en su mente. Y Imani, que venía de una familia clase media en Lagos, pero que lo había perdido todo cuando su padre falleció, aceptaba cada gesto como lo que realmente era, una puerta abriéndose hacia un futuro que ella misma nunca conseguiría abrir sola. Era el tipo de acto que te endeuda emocionalmente, que te hace sentir que el otro siempre tendrá una reclamación sobre tu gratitud. Ella lo besaba cuando llegaba a casa. Ella decía que lo amaba. Y quizá lo amaba, de la manera como una persona ama a quien la salva, a quien representa la redención, a quien cuya presencia significa que no vas a volver al punto donde comenzaste. Pero David confundió eso con algo diferente. Confundió inversión con mérito. Confundió sacrificio con derecho. Confundió provisión con posesión permanente. Era como si hubiese comprado acciones en el alma de ella y esperase dividendos garantizados cada trimestre. Él hablaba sobre el futuro de ellos en términos financieros. Sobre cómo sus inversiones finalmente se pagarían. Sobre cómo ella estaría en deuda con él por siempre. Y Imani escuchaba estas palabras y sentía la jaula construyéndose lentamente a su alrededor, hecha de gratitud, de dependencia, de la idea de que nunca sería lo suficientemente libre para irse. Cuando él propuso matrimonio, ella dijo que sí. No porque lo amase profundamente, no porque sintiera que él era su destino, sino porque aquello era el próximo paso lógico. Era lo que se suponía que debía hacer. Era lo que él había invertido en conseguir. Y David, al colocar la alianza en su dedo, sintió como si finalmente hubiese ganado algo en su vida. Como si hubiese tenido el derecho de ser feliz después de todos esos años de espera, de sacrificio, de cálculo meticuloso. El matrimonio fue simple. Solo los dos y una sala llena de esperanza. David trabajó más horas para pagar el viaje de luna de miel que ella no pidió pero que él insistió en darle. Imani comenzó su nuevo trabajo en una empresa de consultoría. La vida de ellos parecía estar finalmente moviéndose en la dirección correcta, o al menos en la dirección que David había planeado. Pero había un problema que David no había considerado. Cuando sacas a una persona de la oscuridad y la colocas bajo el brillo de una vida mejor, comienza a ver todo a su alrededor con ojos nuevos. Y Imani comenzó a ver. Comenzó a ver más allá de lo que David podía ofrecerle. Sus colegas en la consultoría vivían en mundos que ella apenas podía imaginar antes. Apartamentos con vista a la ciudad. Autos que costaban más que todo lo que ella había poseen en toda su vida. Ropa hecha por marcas que ella solo conocía de revistas de moda que hojeaba en las tiendas. Y había hombres en ese mundo. Hombres exitosos. Hombres que no pedían rememorar sacrificios cada vez que dormían juntos. Hombres que ofrecían lujo sin esperar devoción a cambio. Hombres que parecían entender que la provisión no otorgaba la propiedad. Uno de ellos era Marcus. 39 años. Socio de una empresa de inversiones. Tenía todo aquello que David nunca tendría.
Nacimiento privilegiado, confianza heredada, capacidad de ofrecer sin necesidad de retorno emocional. Marcus había nacido rico. No había tenido que ganarse el derecho de estar en ese círculo. Simplemente lo había heredado. Y eso lo hacía peligrosamente atractivo. Cuando Marcus miró a Imani en una conferencia de negocios, no vio a una mujer que necesitaba ser salvada. Vio a una mujer que se había salvado a sí misma. Vio su inteligencia, su ambición, su belleza, sin la necesidad de crédito por haberla creado. Y eso era seductor de una manera que la devoción de David nunca podría hacerlo. Los encuentros comenzaron inocentemente. Un café después de una reunión. Una conversación sobre estrategias de mercado. Un intercambio de números de teléfono que podría haber significado nada. Pero después vinieron los hoteles. Los fines de semana en ciudades distantes. Los viajes a resorts donde el tiempo parecía detenerse. Las joyas que él colocaba alrededor de su cuello y decía que no significaban nada, solo una pequeña expresión del vacío que ella llenaría si le permitía. Imani sabía que estaba mal. Sabía que estaba traicionando a David. Pero el conocimiento del error es diferente de la capacidad de resistir a él. Y Marcus ofrecía algo que David nunca había comprendido. Ella no necesitaba ser agradecida. No necesitaba estar en deuda. Podía simplemente ser, sin la sombra constante de sacrificios pasados flotando sobre su cabeza como una deuda eterna que nunca se pagaría completamente. Con Marcus no había cálculo de inversión. No había lista de lo que había hecho por ella. No había expectativa de que debería sentirse eternamente obligada. Solo había una transacción simple. Él le ofrecía placer y ella lo aceptaba. Era adultos siendo adultos, no un salvador y una salvada. David no era tonto. Era un hombre que había estudiado números toda su vida, que había aprendido a leer patrones. Y comenzó a leer los de ella. Las llamadas a final del día que ella atendía con la voz baja. Los fines de semana en que decía que necesitaba quedarse en la oficina. La forma en que dejó de tocarlo como antes, como si hubiese delegado su afección a alguien más digno. Era como si la brillantez de otra persona hubiera oscurecido la suya. Él confrontó a Imani una noche. No gritó. No lloró. No hizo ninguna de esas cosas que los hombres desesperados hacen. Simplemente preguntó, con la calma de alguien que ya sabe la respuesta y solo quiere confirmación. Preguntó con la voz de un contador pidiendo una auditoría emocional. Ella mintió primero. Después dijo la verdad. Después lloró. Después lo ofendió con la facilidad de quien está defendiendo una decisión que ya había tomado hace semanas. Y cuando la noche terminó, David había entendido algo fundamental. Ella nunca lo había amado verdaderamente. Y él nunca la había amado verdaderamente. Había amado la idea. El proyecto. La redención que ella representaba. La traición no fue simplemente sexual. Fue existencial. David había construido toda su vida alrededor de una ficción, y esa mujer tenía finalmente el buen sentido de revelar la verdad. Él no era su salvador. Era solo un obstáculo entre ella y lo que realmente quería. Era la cadena que la mantenía en un lugar donde la gratitud era más importante que la libertad. David no actuó por impulso. Eso era importante. Eso era exactamente lo que lo hacía más peligroso que cualquier hombre que actuara por pasión. Porque planeó. Y planeó bien. Durante semanas, mientras Imani dormía a su lado, él estaba despierto, calculando, midiendo, pensando en cómo una persona simplemente desaparece del mundo de otra. Primero, comprendió que Imani necesitaba desaparecer de manera que no pudiera ser rastreada inmediatamente. Pero no de cualquier forma. Necesitaba ser de forma que apuntara a Marcus. Todos sabían sobre el asunto. Era obvio para cualquiera que quisiera ver. Entonces David plantaría evidencia de celos, de ira, de posesividad. Haría parecer que Marcus, incapaz de soportar perder a Imani, había actuado en furia. Haría que pareciera que el amor de Marcus se había convertido en obsesión, que cuando ella lo dejó, él simplemente no pudo tolerar vivir en un mundo donde ella estaba fuera de su alcance. Después, estaba la cuestión del dinero. David había firmado una póliza de seguro de vida a nombre de Imani 3 años antes, algo perfectamente normal y sensato que cualquier esposo haría. Si Imani desaparecía, él sería el beneficiario. Recibiría $2 millones. La policía lo vería como motivación. Por supuesto que lo vería. Él contaba con eso. Pero también sabía que podía explicar eso. Cualquier esposo cuidadoso haría lo mismo. Era la clase de cosa que levantaría sospechas, pero que también era completamente razonable. Había también las joyas que Marcus le había dado. David las robaría antes del crimen, asegurándose de que fueran encontradas en poder de Marcus. Una pulsera de diamantes en particular era una obra maestra de identificación involuntaria. Marcus la había comprado y registrado. Sería rastreable hasta él. Cuando la encontraran en su casa, sería una evidencia condenatoria de su culpabilidad. Y estaba el tejido. Un pequeño detalle que David pensaba era brillante. Una seda persa cara que plantaría en la escena, algo que sería encontrado los pertences de Marcus a través de un registro que él mismo sugeriría que hicieran. Un tejido exclusivo, raro, que apuntaría inexorablemente a Marcus como el culpable. Él lo había investigado todo.
Solo 3 tiendas en el país vendían esa seda. 2 de ellas estaban en ciudades donde Marcus tenía negocios. Sería fácil de rastrear. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas. Y David lo armaba en su mente durante las noches que fingía dormir al lado de Imani, sintiendo odio y compasión en cantidades iguales. Sentía ambas cosas simultáneamente, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Porque significaba que aún podía estar loco lo suficiente como para hacer esto, pero lo bastante cuerdo como para saber exactamente lo que estaba haciendo. Cuando finalmente llegó el momento, David estaba listo. Había practicado mentalmente cientos de veces. Había considerado cada posible resultado. Había planeado contingencias para las contingencias. Era como si fuera a hacer la auditoría más importante de su vida, excepto que la víctima respiraría durante todo hasta que dejara de hacerlo. La ejecución fue exactamente como lo había planeado. Esperó un momento en que Imani saldría de la cama para usar el baño. Un momento en que estaría vulnerable, desprotegida, pensando en cosas ordinarias como agua y jabón de manos. No fue violento. No fue cruel más allá de lo necesario. Fue solo un hombre haciendo lo que había decidido hacer, con la misma precisión que usaría para corregir los impuestos de un cliente. Después escondió el cuerpo. Esperó las horas correctas. Se aseguró de que tuviera una coartada impecable. Fue a trabajar. Habló con colegas sobre un asunto intrascendente. Comió un sándwich sin probar nada. Y luego, con cuidado, comenzó a plantar las evidencias. Fue metódico. Fue cuidadoso. Fue perfecto. La policía llegó exactamente como David esperaba. Y arrestaron a Marcus exactamente como David había predicho. Las evidencias eran perfectas. La seda persa. Las joyas. Los relatos de celos, de amenazas que nunca fueron hechas pero que los testigos jurarían haber oído porque era lo que tenía sentido. Todo apuntaba a Marcus. Todo lo incriminaba. David lo vio en la sala del tribunal con la calma de alguien que acababa de ejecutar un plan perfectamente. La ironía era deliciosa. El hombre que había poseído a Imani ahora sería poseído por barras de celda. Era casi poético. Era casi hermoso en su perfección. Pero había algo que David había subestimado. Siempre había algo. Un pequeño detalle que los hombres inteligentes ignoran porque están demasiado ocupados admirando su propia inteligencia. Porque la inteligencia suprema siempre contiene las semillas de su propia destrucción. La seda persa que había plantado era exclusiva. Pero era tan exclusiva que solo había 3 vendedores en todo el país que vendían esa marca específica. Y cuando los detectives, investigando las pruebas contra Marcus, decidieron rastrear de dónde había venido esa seda, descubrieron algo que cambió todo. Había sido comprada no una vez, sino 2. Una para Marcus, comprada un mes antes del crimen en un intento fallido de inculparlo. Y otra para David. Meses antes del crimen. En un recibo que estaba registrado con su nombre completo y su dirección. Él había intentado ser demasiado brillante. Había intentado ser tan hábil que nadie pudiera detectar la mano que estaba moviendo las piezas. Pero cada acto de protección se había convertido en evidencia. Cada movimiento para inculpar a Marcus había dejado una marca de su propio envolvimiento. Era como si hubiese cometido el error de firmar su obra maestra de la maldad. El seguro de vida. Los registros de compras de joyas. Los préstamos bancarios que había tomado pero nunca había revelado, porque en realidad había considerado matar a Imani y desaparecer con el dinero si el plan de inculpar a Marcus fallaba. Hubo un documento sobre una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Había cartas de amor de Marcus que David había forjado de manera imperfecta. Había registros de llamadas. Había patrones de viaje que no coincidían con lo que había dicho. Todo estaba ahí. Todo apuntaba como un dedo acusador directamente a él. David fue arrestado un mes después. Y luego vino el juicio. El tribunal fue un espectáculo de revelaciones. Los fiscales construyeron su caso con cuidado, mostrando no solo que David había matado a Imani, sino como había conscientemente intentado hacer parecer que Marcus era culpable. Eso hacía todo más grave. No era crimen pasional. Era asesinato premeditado con una segunda capa de premeditación, la condenación de un inocente. Era la violación no solo del derecho a la vida de Imani, sino del derecho a la justicia de Marcus. Los testimonios vinieron uno tras otro. Colegas que hablaron sobre cómo David siempre se quejaba de que Imani era ingrata. Amigos que dijeron que hablaba de ella como si fuera una posesión que había perdido. El vendedor de la tienda que recordaba a David preguntando específicamente sobre dónde se podía encontrar esa marca rara de seda persa. El policía que encontró el recibo en la basura, donde David lo había tirado después de darse cuenta de su error. La psicóloga que explicó cómo los hombres que confunden inversión con mérito a menudo ven la infidelidad de sus parejas como una violación de contrato, no solo del corazón sino del acuerdo financiero tácito. Marcus fue liberado. Había pasado 3 meses en una celda por un crimen que no había cometido. Salía del tribunal con la expresión de quien había pasado por la muerte y retornado. La vida de él nunca sería la misma. Aunque fue exonerado legalmente, la mancha quedaría. Habría personas que siempre sospechaban. Habría empleadores que no lo contratarían. Habría amigos que nunca lo mirarían de la misma manera. David, durante todo el juicio,
Mantenía una expresión extraña. No era arrepentimiento. No era remordimiento. Era algo diferente. Era la expresión de un hombre que había llegado a una conclusión terrible sobre sí mismo y sobre el mundo. Era la expresión de alguien que finalmente veía su propio error, pero solo demasiado tarde, cuando ya no podía corregirlo. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, durante la fase de sentencia, David dijo algo que quedaría registrado en los autos del caso. Algo que sus abogados suplicaban que no dijera, pero que él dijo de todas formas, porque había llegado a un punto en que la verdad era la única moneda que aún tenía valor. Él dijo: no me arrepiento de que Imani esté muerta. Ella era ingrata. Ella era traidora. Se había convertido en algo que no podía tolerar que existiera. Entonces no la tolero más. Lo que me arrepiento es de haber sido atrapado. Lo que me arrepiento es de haber intentado ser demasiado brillante. Lo que me arrepiento es de haber subestimado la propia estupidez del mundo al creer que mis evidencias perfectas serían invisibles a hombres menores que yo. La sala quedó en silencio. Hasta los fiscales parecían sacudidos. Porque había dicho en voz alta aquello que nadie quería admitir, que su única debilidad no era moral, sino psicológica. Él no se veía a sí mismo como un criminal. Se veía como un hombre que había hecho lo que era necesario. Y eso era infinitamente más aterrador que cualquier villanía convencional. Recibió cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional. Sin posibilidad de redención. David Chen pasaría el resto de sus días en una celda, y Marcus, que había sido exonerado, tenía que aprender a vivir con la marca de haber sido sospechoso de un asesinato que no había cometido. Si miras hacia atrás en la historia de David e Imani, verás una arquitectura perfecta de ironía. Cada acción creaba la reacción que lo destruiría. Cada protección era una confesión. Cada movimiento para inculpar a Marcus era un hilo que conectaba directamente a su propio cuello. La seda persa fue el detalle que importó. No las joyas. No el seguro. No los reportes de testigos. Fue un pequeño pedazo de tejido que él pensaba era brillante usar, porque era tan raro que sería imposible rastrearlo. Pero era exactamente eso lo que lo hacía rastreable. Era su firma. Era como si hubiese escrito su nombre en mayúsculas en el lugar del crimen y esperara que nadie lo notara. Y estaba la ironía adicional de que Marcus, el hombre que David intentó destruir, en realidad había hecho la cosa que David ni siquiera podía concebir: amar a Imani sin necesidad de retorno. No porque fuera noble, sino porque tenía tantas otras cosas que ella no era una inversión que tuviera que recuperar. Él la deseaba, sí, pero no la necesitaba de la manera que David la necesitaba. Y esa era la diferencia fundamental entre dos hombres que amaban a la misma mujer, pero que no podían estar más distantes en su comprensión de lo que significaba amar. David confundió inversión con mérito, sacrificio con derecho, provisión con posesión. Y cuando Imani tuvo la audacia de no ser agradecida por las cosas que él había sacrificado para ofrecerle, respondió con la única lenguaje que conocía, el lenguaje del control absoluto. Y cuando ella se escapó de ese control, usó el arma final, la muerte. La historia de David e Imani no es solo sobre un hombre y una mujer. Es sobre clase, género, posesión y el precio de intentar comprar el derecho a amar a alguien. Es sobre cómo la educación no es lo mismo que la crianza, como la disciplina no es lo mismo que la sabiduría, como el dinero gastado en alguien no compra la obligación de que esa persona te pertenezca para siempre. David era un hombre de educación, pero no de clase. Había subido a través de disciplina y planeamiento. Pero había algo que ninguna cantidad de planeamiento podía comprar: la sensación de haber nacido en el derecho. Marcus tenía eso. Tenía esa calma de quien nunca dudó de que el mundo le debía todo lo que deseaba. Habría tenido que trabajar por nada en su vida. Simplemente lo heredó todo, incluyendo la confianza de que siempre tendría lo que quería. E Imani. Imani era una mujer que había escapado de nada. Había salido de un país donde mujeres como ella tenían opciones limitadas, donde sus decisiones estaban hechas antes de que ella naciera. Había venido a un país prometido de posibilidades ilimitadas, y había descubierto que posibilidades no son lo mismo que libertad. La libertad cuesta algo. La libertad requiere que renuncies a cosas que te han hecho sentir segura. David la veía como una posibilidad que él había creado. Como si hubiese construido una mujer hecha a su medida a través de inversión financiera. Él había asumido que porque había pagado por los ladrillos, él poseía la casa. Pero Imani tenía el derecho de elegir su propio futuro. Tenía el derecho de ser ingrata. Tenía el derecho de dejar a un hombre que la amaba por un hombre que la deseaba. Y cuando ejercitó ese derecho, David respondió como los hombres inseguros frecuentemente responden, con violencia justificada como protección, como una forma de recuperar lo que le había sido robado. La historia nunca le dice al lector quién tenía razón. Porque ambos la tenían, y ninguno la tenía. Imani traicionó a un hombre que se había sacrificado por ella. Eso era verdad. David planeó fríamente el asesinato de su esposa porque no podía tolerar que ella pudiera vivir de forma independiente de su control. Eso también era verdad. Una verdad no negaba la otra. Ambas existían simultáneamente en el mismo espacio, como dos realidades que nunca podrían reconciliarse. La pregunta real no es quién merecía qué. La pregunta es cuándo la devoción se convierte en posesión.
Y cuando un hombre comienza a confundir inversión financiera con derecho emocional, cuando comienza a creer que porque dio, tiene el derecho de recibir exactamente el retorno que esperaba. Cuando la gratitud se convierte en la moneda más valiosa en su economía emocional, y la libertad de la otra persona se convierte en el enemigo de su paz. Al final, la verdad no vino de brillantes investigativa extraordinaria. No vino de un detective genio que resolvió el caso a través de pura deducción lógica. Vino de un pequeño tejido. De una seda persa que David había pensado que era una jugada magistral de distracción, pero que era solo un hilo que, cuando fue jalado correctamente, desarmaba toda su estructura cuidadosamente construida. Y esa es quizá la verdad más importante de esta historia. La inteligencia es frágil. Los planes son frágiles. Toda la seguridad que creemos construir puede desaparecer por causa de un detalle que no podemos ver porque estábamos demasiado ocupados admirando nuestra propia ingenuidad. Porque la verdadera inteligencia no está en construir narrativas complejas que engañen a otros. Está en comprender la naturaleza humana lo suficientemente bien como para aceptar que existen cosas que no podemos controlar, que no podemos poseer, que no podemos transformar en inversiones que nos deben un retorno específico. Imani está muerta. David está en la cárcel. Marcus está vivo pero marcado. Y la ciudad sigue adelante, sin que nadie realmente comprenda la estructura perfecta de la ironía que destruyó 3 vidas. Pero si escuchas con cuidado, si miras los detalles pequeños, verás una historia que nos dice algo sobre nosotros mismos. Sobre cómo confundimos amor con posesión. Sobre cómo confundimos sacrificio con mérito. Sobre cómo, a veces, la verdad emerge no porque seamos brillantes, sino porque fuimos lo suficientemente tolos como para dejar marcas que otros pueden ver. Y sobre cómo la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra una manera de llegar.